Hola con todos, gracias por ver otro de mis videos. Me llamo Ken del canal Yapaken, ya ustedes me conocen. El motivo del video de hoy es porque algunas personas me han preguntado ¿cómo ha sido tu inicio aquí? ¿Cómo empezaste? ¿Sentiste miedo? ¿Tuviste dudas? ¿Quisiste regresarte? Bueno, y justamente de eso les quiero hablar en este video, de mis primeros 3 años viviendo en Japón. Los que me siguen de hace tiempo en el canal saben que yo de niño he vivido aquí hasta más o menos mis 10 años y después tuve que retornar a Perú. Entonces yo todo ese tiempo, esos 20 años que estuve en Perú, estuve con todo el deseo de regresar a este país porque tenía un sentimiento encontrado, pues me había criado aquí aunque no tuve la mejor infancia del mundo. Pero yo me había enamorado del país, me había enamorado de la cultura, me había enamorado de sus costumbres. Así que en el video de hoy les quiero narrar mis experiencias de esos 3 años viviendo aquí en este país. Y bueno, más o menos un resumen de cómo me ha ido y todo lo que he tenido que afrontar para poder llegar a donde estoy. Hasta el día de hoy sigo teniendo dificultades en muchos aspectos, sobre todo con el idioma, porque a pesar que lo hablo, a pesar que he mejorado casi un 200% desde que llegué, tengo complicaciones en la pronunciación, incluso en español, si ustedes se han dado cuenta o lo han notado en mis videos, tengo ciertas dificultades para pronunciar la R con la L, la confundo. En el japonés también la tsu con el su, con el... Bueno, hay diferentes fonéticas que no me salen bien. Sin más preámbulos, les voy a dejar con el video para que escuchen más o menos mi historia de estos 3 años aquí en Japón. Así que, empezamos. Quiero acompañar este video con una recopilación de imágenes que he ido capturando durante estos primeros años. Y no, en ese entonces no tenía el canal y tampoco me dedicaba a las redes sociales. Todo lo compartía más que nada con mis hermanos. Y bueno, para no aburrirlos mucho, a leer lo más breve posible esta historia, ya que en verdad pasé por muchísimas dificultades, desde miedos, dudas y hasta horribles depresiones. Yo llegué a Japón en enero del año 2020, poco más de 4 años de este video. Llegué en época de invierno, ya entrando para primavera, y pues estaba muy emocionado y con muchos miedos a la vez por la nueva vida y retos que iba a enfrentar de ahí en adelante. A pesar de haber estado en Japón de niño, las realidades y circunstancias de ahora eran muy distintas, pues de adulto uno tiene que valerse por sí mismo y saber responder ante cualquier adversidad. Bajando del avión, tomé el bus hacia la prefectura de Kanagawa, prefectura portuaria al lado de Tokio. Llegué al distrito de Sama, en donde el contratista me tenía un departamento. Ese fue mi primer departamento. Un one room súper pequeño, con la cocina en la misma habitación, pero no me molestaba en lo absoluto, ya que estaba más emocionado de emprender mi nuevo viaje desde aquel punto de partida. Empecé a trabajar casi inmediatamente en una fábrica de dulces en la sección de empaquetados. A la par que iba trabajando para ganar mi sustento, los días libres lo aprovechaba en salir e ir a diferentes lugares cercanos. A Tokio me fui tan solo al tercer día de haber llegado, en donde conocí por primera vez la enorme e inmensa estación de Shinjuku. Recuerdo haberme perdido casi por 1 hora tratando de ubicarme y aprenderme todas las salidas. Estaba sorprendido con todo lo que veía, la modernidad, los artículos, las tiendas, los paisajes, los grandes rascacielos. Todo era prácticamente nuevo para mí, pero no pasó mucho para comenzar a sentir esos miedos y dudas sobre si iba a poder sobrevivir en este país. A pesar de que hablaba algo de japonés en aquel entonces, inmediatamente me di cuenta de que mi nivel no era nada bueno y que tenía muchas dificultades para conectar con las personas. Tuve demasiado terror de ir solo al hospital, no sabía cómo pedir una cita en japonés, no sabía explicar sobre mi enfermedad, no sabía cómo interactuar con los médicos, pero mi salud era lo primero. Y sin mis medicinas, el viaje acabaría siendo internado por una negligencia mía. Así que afrontando el miedo, fui y me hice ver. Las enfermeras tuvieron muchísima paciencia para explicarme los pasos a seguir. Me hablaron sobre la tarjeta del seguro social y de cómo sacar las futuras citas. Estaba con demasiado estrés y ansiedad por la situación, pero todo terminó bien. Me atendieron, obtuve mis medicamentos para continuar con mi viaje. En el trabajo casi no tuve dificultades, ya que había muchos extranjeros, en su mayoría eran vietnamitas, y el lenguaje que usaban los japoneses era un nihongo bastante fácil, básico para que todos pudieran entender las órdenes y funciones a realizar. Aparte, era un trabajo en línea en donde casi no se requería de mucha interacción con las personas. El primer año la pasé en ese empleo hasta diciembre, que por temas del bichito del virus, la sede tuvo que cerrar por bajas ventas. Más o menos a finales de abril de ese mismo año tuve mi primera mudanza. El contratista tenía que entregar el departamento donde estaba en ese momento y me movió a otro más cercano al trabajo. Y así fue como llegué a la ciudad de Ebina. Era otro departamento one room más antiguo, pero en lo personal yo lo sentía un poco más acogedor y cálido. En ese lugar viviría casi 1 año y medio.
Y sin duda, hasta el día de hoy, para mí Ebina es la ciudad y distrito que más me ha gustado. Un lugar que tiene todo el alcance y está como que en medio de lo moderno y lo rural, lleno de campos de arrozales y plantaciones de fresa, y lo mejor que su estación conecta con Yokohama y Tokio, y con un solo tren me podía mover a casi a todos lados. Y es así que yo aprovechaba mucho de irme a Tokio los fines de semana. Ahora, a partir de aquí yo no suelo hablar mucho de mis relaciones amorosas, pero eso fue algo que me mantenía muy activo y con muchas ilusiones. Y resultaba que mi expareja, mi exnovia, estaba viviendo en Japón desde hace un poco antes que yo llegara. Nos habíamos separado justamente por su viaje de estudios. Yo tenía toda la ilusión de reencontrarme con ella y empezar una nueva vida aquí en Japón. Ella vivía en Tokio y yo a 50 minutos en tren, pero manteníamos comunicación y nos veíamos de vez en cuando para ir a comer o visitar tiendas. Para ese entonces nosotros ya no teníamos una relación de pareja, sino como de amigos, porque ella me había dicho que ya no tenía las intenciones de retomar la relación porque estaba priorizando sus estudios y a su familia. Entonces yo la entendí, pero de hecho muchas cosas no me cuadraban desde ese entonces. Para esta parte de la historia ya había pasado medio año desde que llegué al país. Ya había hecho mi primera renovación de visado y estaba listo para continuar con todo lo demás. Aún recuerdo las frías calles de Tokio que hemos recorrido juntos. Debo reconocer que en aquel entonces mi estabilidad emocional estaba fuertemente ligado a ella. Creía ciegamente en un posible futuro juntos, pero en el fondo de mi corazón era consciente que ya todo había acabado. Pasó un tiempo más y en octubre de 2020 ella me llamó para ir a cenar, que tenía algo importante que decirme. Y en ese momento me confesó que estuvo saliendo con alguien que había conocido en su escuela y que pronto se iban a casar. Pues la noticia no me chocó tanto como pensaba. Ya había notado un anillo sospechoso en su dedo anular y solo le dije felicitaciones. Acabamos de cenar, nos dimos un abrazo de despedida y ella subió su tren con dirección a Tokio. Ese fue el último adiós. Los días siguientes fueron oscuros y duros para mí. Sentí que todo lo que había soñado y por todo lo que estaba luchando iba desapareciendo poco a poco. Comencé a sentir miedos, dudas, molestias conmigo mismo. Estaba un poco molesto con ella también por no haberme dicho las cosas claras desde el principio. Tal vez, o solo tal vez así, me hubiese dolido menos. La verdad que hasta el día de hoy no lo sé. En diciembre, como mencioné anteriormente, el trabajo en donde estuve tuvo que cerrar por la baja producción. Mi contratista me consiguió un empleo inmediatamente en otro lugar. Solo que en este nuevo empleo no era muy adecuado para mi salud, sufría constantemente hipoglucemia, el cuerpo me comenzaba a fallar, era un trabajo de armado y corte de piezas para autos. Las largas horas de trabajo, la distancia y trabajar los fines de semana no me permitían tener un reposo adecuado para compensar todo el desgaste que tenía. Comencé a frecuentar más el hospital y mi depresión no hizo más que empeorar. Me sentía perdido, sin rumbo, sin ganas de nada y mi motivación se había perdido completamente. Muchas noches la pasaba llorando en silencio por muchas cosas. El corazón lo tenía partido, extrañaba a mis hermanos, la casa, mi mascota, pero en el fondo sabía que debía continuar, recordando a mis abuelos, que ellos confiaron en mí hasta el final. Eso me dio la fuerza suficiente para no rendirme. Seguí avanzando hasta donde podía, pero lamentablemente mi salud empeoró y la empresa ya no me quiso renovar el contrato y fui dado de baja en julio del 2021. Y lo malo de vivir en departamentos alquilados por los contratistas es que si se acaba el trabajo te piden que salgas y entregues la vivienda para otro empleado. Inicialmente traté de encontrar empleo en esa misma ciudad, pero me era un poco complicado por el desconocimiento y porque los que me llamaban eran de fábricas con trabajos mucho más pesados que no eran adecuados para mi salud. Y ahí fue donde apunté irme a Tokio. Pero sin empleo me era imposible alquilar un departamento privado, así que tuve que alquilar una habitación en una casa compartida. Lo bueno es que casi no había requisitos, solamente que fuera puntual con mis pagos y que no tuviera la visa vencida, y así que para agosto de 2021 me fui para Tokio. Un detalle no muy importante pero que les quiero contar. Justo poco antes de salir de Ebina, había creado mi primer canal de YouTube llamado Ebisushi. Pero por falta de motivación, depresión y todo lo que se me había venido con la mudanza y búsqueda de nuevo empleo y demás, no pude continuarlo. Llegué a vivir en una primera casa compartida en una habitación de 2.5 por 4 metros cuadrados. Comencé inmediatamente a buscar empleo, pero no tuve mucha suerte, y estuve casi hasta finales de año sin trabajar. Ya casi no contaba con ahorros y estuve a punto de quedarme sin comer y sin techo. Y fue en enero del 2022 que conseguí y me metí al mundo del Kaigo, cuidador del adulto mayor. El primer año me fue bastante duro, no contaba con ninguna experiencia como cuidador y el trabajo no era muy suave que digamos, solo que sí me permitían atender mi salud y eran súper flexibles en caso no me sintiera bien. Aún así, tuve muchos altibajos por el estrés y exceso de trabajo constante.
Pero no quería dejar ese empleo porque descubrí que me agradaba y podía poner en práctica mi japonés al conversar con los pacientes y el personal. En ese lugar fue que tuve una mejora abismal en mi nivel de conversación. Al poco tiempo me mudé de la casa donde estaba a otra mucho más cerca al trabajo, la que muchos de ustedes han podido conocer a través de mis primeros videos. Fue ese mismo año que empecé con mi canal, ya no llamándose Ebisushi como al principio, sino que ahora como Yappaken. El canal lo creé como un modo de terapia personal, la depresión no había desaparecido y constantemente mi mente se llenaba de pensamientos negativos, y muy negativos. Ya ustedes se podrían imaginar. Lamentablemente yo seguía sujetando muchas sogas del pasado. Mis hermanos, la casa de Perú, los recuerdos de mis abuelos fallecidos, lo ocurrido con mi ex. Sumado a eso que no me iba tan bien económicamente y que mi salud estaba un poco mal, haber creado el canal me salvó de todo eso. Darme objetivos y metas me ayudó a canalizar toda esa energía a querer sacar adelante el proyecto. Poco a poco comencé a soltar cada soga, entendiendo que yo, y únicamente yo, soy dueño de mi destino, que debía construir un futuro saludable y estable para mí mismo, que para eso necesitaba estar bien conmigo mismo y calmar mi mente. Comencé a subir videos y comencé a sentir los cambios, no por los likes, al contrario, sentía muchos nervios y miedos al meterme a este mundo del internet, sino porque me di cuenta que era capaz de impulsarme y superar mis propios temores. Soy una persona introvertida, un poco asocial, pero he ido en contra de mi naturaleza y creé un canal para poder salir de mi mundo, enseñándoles lo bueno y lo malo y lo extraño de este país. Las personas suelen elegir lo mejor para cada uno, somos así y no tiene nada de malo. Primero es sentirse bien con uno mismo y sanar para poder vivir. Bueno, y ahí estuve hasta agosto de 2023, momento que tomé la decisión de mudarme a Miequén por diferentes motivos. Más que nada porque quería estudiar y porque quería comenzar a ahorrar, tener una vida un poco más tranquila. Actualmente sigo trabajando como cuidadora del adulto mayor, tengo un horario bien movido, trabajo en 4 turnos diferentes, pero bueno, de una u otra manera estoy llevando bien mi vida. Así que muchachos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que esta experiencia de vida, esta experiencia de ir a un lugar nuevo y pues vivir de cero hasta escalar poco a poco y obtener poco a poco una vida un poco más acomodada, pues les haya servido como una motivación, un impulso. Sinceramente yo creo que no hay edad exacta para cuándo empezar, o sea, tú lo puedes hacer a tus 18, lo puedes hacer a tus 30, a tus 40, pero todo inicio creo que marca el inicio de una buena aventura, de un buen comienzo, de algo para mejor. Así que no tengan miedo, atrévanse, empezar de cero no es nada fácil como lo han podido ver, pero poco a poco, cada año que va pasando, pues ustedes van a ver ese logro, van a ver esa recompensa de todo el esfuerzo que le están poniendo. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del video, todo esto me motiva, me hace estar muy positivo y bueno, les estaré leyendo en los comentarios, dejándoles su like y su corazoncito. Así que nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.